por el privilegio de poder compartir tu palabra, por el privilegio, Señor, de ser un instrumento para ti, Señor, para que tú hables a través de tu Espíritu Santo por mí, Señor. Yo te doy la gloria, te doy la honra y el honor. Cubro este mensaje, Señor, cubro esta semilla que va para cada persona que nos escuche, Señor. La cubro con la sangre de Jesús para que lleve mucho fruto, Señor, y ese fruto lleve aún mucho más fruto cuando sea compartido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cubro este mensaje, cubro a mis hermanos y me cubro a mí misma con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con este mensaje. No continuar, es un mensaje que traigo que se llama El Reino de Dios. Nuestro pastor estuvo predicando sobre el reino en esta mañana. No sé si algunos se quedaron aquí del servicio de la mañana, pero vamos a hablar un poco más acerca del reino de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a ir con la primera escritura, Mateo 6:33. Si pueden seguirme, si no tienen sus Biblias a la mano, nuestra hermana Terry va a estar poniendo ahí los versículos. La palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Nos estaba hablando en los versículos anteriores de no afanarnos, sino solamente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todo por lo que nos afanábamos antes, va a venir por añadidura. Amén. El reino de Dios debe ser buscado, debe de ser estudiado, entendido y aprendido. Amén. Tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo y tenemos que ir aprendiendo más y más sobre el reino. El reino puede definirse como un gobierno soberano de un rey. ¿Quién es nuestro rey? Pues el Padre, ¿verdad? Y Jesús. Soberano de un rey sobre un territorio o dominio, impactando este territorio, impactando este dominio con su voluntad, con su propósito o con su intención. Como vimos en Mateo 6:33, la palabra reino es usada por Jesús para referirse al gobierno de Dios. El dominio de Dios sobre la tierra es su reino. El reino de Dios significa la voluntad de Dios ejecutada, la influencia del cielo, la administración de Dios y el impacto e influencia de Dios. En el reino de Dios existe una vida abundante que es por justicia. Amén. Gloria a Dios. En el reino de Dios existe una vida abundante. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Que existe una vida abundante? Amén. Gloria a Dios. Existe una vida abundante. Muchas veces personas se confunden y piensan que estamos predicando de un evangelio de prosperidad. No predicamos un evangelio de prosperidad. La prosperidad está en el reino, la abundancia está en el reino de Dios. Nosotros no nos enfocamos en predicar prosperidad, nos enfocamos en predicar el reino de Dios. Y en ese reino abundante hay todo lo que nosotros necesitamos. Porque eso voy a ir un poquito más adelante, ¿verdad? Pero desde el principio Dios nos proveyó de todo. Él no proveyó doctores, Él no proveyó nada de lo que el mundo tiene, ningún recurso. Así como ese testimonio que escuchábamos de nuestro hermano Freddy, ¿verdad? Solamente necesitó de Dios, solamente necesitamos del reino de Dios. Es todo lo que necesitamos para tener abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a ti, Señor. Te quería compartir. Si vemos en Mateo, esto no lo traigo en mis notas, pero si tú quieres ver más adelante o cuando tengas tiempo, si lees desde Mateo 6:25, Jesús empieza diciendo, ¿verdad? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, ni por qué van a vestir. ¿No tiene la vida más valor que la comida? Después en el versículo 26 nos dice, fíjense las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
Nuestro pastor nos compartía a través del mensaje de incremento, ¿verdad? Ganas $1,000 y dices, ¿cómo le voy a dar $100 al Señor? Yo los necesito todo. Pero aquí Jesús te dice, las aves de los cielos, ellos no almacenan y el Padre las alimenta. Asimismo nosotros le damos al Señor y Él nos da de regreso lo que nosotros necesitamos. Amén. Y no es mensaje de incremento. Dice, ¿quién de cada uno de nosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién de nosotros? Nadie, ninguno de nosotros. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por cada uno de nosotros? ¿No hará mucho más por cada uno de ustedes, gentes de poca fe? Dice Jesús. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras de estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Más bien, aquí es donde nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Ven cómo hay abundancia en el reino? Nos habla de no preocuparnos por nuestro vestir, de no preocuparnos por el comer, de no preocuparnos por nuestra vida, de no preocuparnos por absolutamente nada. Simplemente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se nos van a ser añadidas. Amén. Por eso te decía, en el reino de Dios existe una vida abundante que es por justicia, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos nosotros, hermanos, merecemos vivir en la abundancia del reino. Pero ¿qué creen? Que el reino de Dios casi no se enseña. ¿Ustedes habían escuchado antes sobre el reino de Dios? A lo mejor superficialmente, ¿verdad? No lo sé. El reino de Dios casi no es enseñado. Ser justos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ser justos significa estar alineados con la autoridad, estar en buena relación con la autoridad. Por eso Jesús enfatizaba en el reino y la justicia, para que seamos partícipes, cada uno de nosotros, de todas las añadiduras. Esta promesa incluye todas tus necesidades físicas, sociales, emocionales, psicológicas, económicas, todo sentido de nuestra vida, todo propósito y toda dignidad. Todo esto está incluido en el reino de Dios. Quiero llevarte a Mateo 5:3. Si pueden seguirme, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que se dejan guiar, aquellos que tienen necesidad de que se les siga enseñando del reino. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, no podemos venir y pretender saber toda la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos enseñar, dejarnos guiar y ver el resultado de esas promesas, de esa palabra, de ese reino enseñado. Amén. Mateo 5:6. Estamos hablando que las promesas de Dios incluyen todas tus necesidades físicas, sociales, emocionales, psicológicas, todo está incluido en el reino. Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. Amén. Una vez más, estas promesas incluyen todas tus necesidades, todo el propósito de tu vida y tu dignidad también. ¿Cuántos venimos de un mundo donde se nos maltrató, donde se nos hacía menos, donde tú no sabes orar, tal vez, donde tú no tuviste estudio, no vales nada, donde tú no tuviste una vida agradable a Dios? Así es que, ¿quién eres tú para venir a los caminos del Señor?
Y se nos ponen todas estas cosas, ¿verdad? Y cargamos con todas esas ataduras. Pero quiero que vayamos a Juan 8, versículo 10 y 11. Y muchos sabemos esta historia, ¿verdad? Pero solamente voy a leer versículo 10 y 11 de Juan 8. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Estamos ahí? Gloria a ti, Señor. Juan 8, versículo 10 y 11. Creo que no se lo di a Mister. No lo recuerdo. Juan 8, versículo 10 y 11. ¿Me siguen? Amén. Dice versículo 10. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, respondió la mujer. ¿Qué dijo Jesús? Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esto es lo que el Señor hace. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, que tenemos en la pantalla Reina Valera, y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El siguiente versículo, el 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ves cómo Jesús quita de nosotros toda condenación? Él mismo dijo, Él les dijo a aquellos hombres, ¿verdad? Esta es la mujer que fue encontrada en adulterio. Y cuando quisieron apedrearla por ese delito, por esa falta que ella estaba cometiendo, Jesús les dijo: aquel que esté libre de pecado, pues que sea el primero que lance la primera piedra, ¿verdad? Y se volvió a agachar a escribir en la tierra, a estar escribiendo, y cuando enderezó su cabeza ya no había nadie. Y dijo: ¿dónde están todos aquellos que se creían santos? ¿Dónde están todos aquellos que te dijeron que tú no eras capaz de predicar la palabra? ¿Dónde están todos aquellos que te dijeron que tú no tenías un valor porque no estudiaste, porque tuviste una vida que no honraba a Dios? ¿Dónde están todos aquellos? Ese es nuestro Jesús, hermanos, el que te dice: ni yo te condeno. Simplemente no peques y tú estás capacitado. ¿Para qué? Para recibir las promesas de Dios en tu vida. Amén. Gloria a ti, Señor. El reino debe ser buscado, debe de ser estudiado, como les decía al principio, ¿verdad? Y la primera instrucción de parte de Jesús fue buscar. Tenemos que buscar el reino. Esto significa perseguir, estudiar, explorar, entender y aprender. Y también considerar el reino. Los buscadores, aquellos que buscamos el reino, debemos de tener un deseo de saber. Y también aquellos que buscan poseen una pasión hacia el objeto de su búsqueda. Jesús nos dice que hagamos del reino lo primero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Nos dice que hagamos del reino lo primero. En otras palabras, el reino tendría o debería de ser nuestra prioridad número 1. Así que debemos otorgarle el mayor valor al reino de Dios. Vamos a ir a Mateo 5:11. Gloria a ti, Señor. Mateo 5:11, hermanos, si pueden, tomen notas, mediten en los versículos, mediten, porque verdaderamente el reino de Dios nos trae tremenda bendición a nuestra vida, decía nuestro pastor, y esto es parte del reino. El mensaje de incremento, el mensaje de dar es parte del reino de Dios. Nos enseñan cuáles son las promesas. Y como dice nuestro pastor, a veces no tienes ni que pedir. Y en Mateo 6:25 al 33 estábamos leyendo que Dios conoce. Jesús dice: el Padre conoce tus necesidades. Por eso es que cuando tú te vas adentrando en el reino, tú ni siquiera tienes que pedir al Padre. Él conoce tu necesidad y esa necesidad es suplida. Amén, sea cual sea. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Hermanos, esto lo digo como testimonio. Contra CCPB se levantan muchas cosas. Se levanta contienda, se levantan mentiras,
se levantan falsas acusaciones, pero ¿qué creen? El reino de Dios sigue avanzando, el reino de los cielos sigue avanzando. ¿Cómo? Con demostración de milagros, señales y prodigios. ¿Por qué se levanta todo esto? Porque se predica del reino de Dios y muchos no entienden el reino de Dios. Muchos no entienden el significado, el concepto del reino de Dios y piensan que es algo nuevo. Piensan que ¿quiénes somos nosotros para declarar la palabra de Dios? Una vez más, te recuerdas que te estaba diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos que te dicen, tú no estás capacitado, tú no puedes, tú no debes hacer esto? Pero si Jesús le dijera, a ver, ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú estás capacitado? Huirían, ¿verdad? Se alejarían. Asimismo, hermanos, vienen y dicen y hablan y critican y juzgan. ¿Quiénes son ellos para predicar la palabra? ¿Quiénes son? ¿Por qué pusieron a esta persona aquí? ¿Por qué pusieron a aquella persona si yo lo puedo hacer mejor? ¿Por qué declaran la palabra? ¿Están mandando a Dios? ¿Por qué dicen que van a declarar su sanidad cuando, si es que es la voluntad de Dios? Pero si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dios no quiere que tú estés en enfermedad. Ya lo leíamos, vuelvo a repetir, Mateo 6, del 25 al 33. Ese es el deseo de Dios, que no te preocupes por nada, pero que busques del reino de Dios, que busques de ese reino que tiene abundancia en él. Amén. Así es que dice, bienaventurados los que por mi causa son vituperados, los que por mi causa se levantan contienda. Bienaventurados. Mientras más critiquen desde CCPB, más nos afirmamos en el Señor y más recibimos. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí hemos recibido manifestación. Por eso estamos aquí, por eso estamos en este lugar. Y no te digo que te tienes que quedar en este lugar. Si encuentras un lugar donde te alimenta aún más alto, ve a ese lugar. Ve a ese lugar para que seas alimentado. Porque cada uno de los líderes en este lugar, en CCPB, se goza cuando tú recibes una bendición. Se goza y ora e intercede por la iglesia para que tú recibas la manifestación de Dios en tu vida. Porque eso demuestra que lo que compartimos, lo que predicamos, lo que oramos es real. Y por eso nos gozamos, en que tú seas bendecido. Amén. Vamos a ir a Mateo 5, versículo 13 y 14. Gloria a ti, Señor. La palabra dice que tú eres la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Versículo 14 te dice, tú eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una vez que tú empiezas a buscar del reino de Dios, tú te conviertes en eso, en esa sal que sazona. Te conviertes en esa luz. ¿Cuántos comparten y al simplemente platicar, la gente encuentra algo dentro de ti? Encuentran que hay algo diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en ti. Porque el Señor ha dicho que tú eres la sal de la tierra. Porque el Señor ha dicho que tú eres la luz del mundo. Amén. Por eso es que encuentran algo especial en ti. Ustedes saben, hermanos, y esto es una pregunta, ¿ustedes saben desde cuándo se inventó el reino de Dios? ¿Desde cuándo se inventó esto del reino? ¿Alguien sabe? Usted no, pastor. No les ayude. ¿Desde cuándo se inventó el reino? Muchos, hermanos, muchos aún no lo conocen. Solo conocen tradición, religiosidad, que como les decía hace un momento, que traen sí ataduras. Nosotros, o más bien, desde Adán y Eva, fueron creados para representar el dominio y la autoridad del Rey, que es nuestro Padre, de acuerdo a Génesis 1:28. Vamos a ir a Génesis 1:28 a ver qué dice la palabra. Y dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos
y en todas las bestias que se muevan en la tierra. Ah, pero es que tú no tienes poder y autoridad para orar. Tú no tienes esa autoridad. ¿Quién eres tú para que le digas a Satanás que deje tu vida? ¿No? Va a venir contra ti con más fuerza y te va a buscar y te va a destruir. No, hermanos, no creamos en religiosidad, no creamos en tradición. Esto es lo que el Señor hizo desde el principio. Génesis 1:28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en todo lo que había en esta tierra. Desde ahí es donde nace el reino de Dios, desde que el Señor empezó a crear, empezó a dar vida en esta tierra, y todo lo puso bajo el dominio ¿de quién? De Adán y de Eva. Amén. Gloria a Dios. Nuestra misión desde entonces es establecer la influencia y cultura del cielo en la tierra, mediante representar la naturaleza, los valores y la moral de Dios. De este modo, el reinado celestial de Dios se manifestará a través de su imagen extendida a la humanidad. Vamos a ir a Mateo 6:10. Gloria a ti, Señor. Jesús nos lo enseña en esta oración, ¿verdad? Mateo 6:10, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos, hermanos? Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén, gloria a Dios. Nuestra misión desde entonces ha sido esta. Se perdió, pero vino Jesús. Y Jesús nos enseña a orar y nos dice, ustedes se pueden dirigir al Padre diciéndole: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, que también sea en la tierra. O sea que tenemos que vivir en el cielo, en esta tierra, siendo partícipes de todas las bendiciones de Dios. Pero la religiosidad no te va a enseñar esto. La tradición no te lo va a enseñar. El reino te lo enseña. El reino te dice: tú eres un rey. Tú eres el hijo del Rey de Reyes. Tú eres el embajador, tú eres el representante, tú eres el que le puedes decir a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, y te va a obedecer. Tú eres el que puedes llamar a las cosas que no son como si fueran. Ese eres tú, esa es tu identidad. Eso es lo que Dios ha puesto en ti desde el principio que estableció su reino. El reino de Dios no es nuevo. Está desde Génesis, pero se ha perdido. Amén. Gloria a ti, Señor. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nos confirma que Dios nos ha dado de su autoridad, porque nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Nos ha dado su autoridad para que viviéramos en el cielo mientras estamos en esta tierra. Tenemos que vivir como si estuviéramos en el cielo, porque es nuestra ciudadanía, hermanos. Amén. La Biblia y el mensaje en ella no es sobre una religión, sino sobre una familia de realeza. Por esa razón, los gobiernos religiosos siempre fallan. Dios mismo tuvo que venir a la tierra a traer el reino celestial de vuelta a este planeta. El reino de los cielos debe venir desde el cielo, porque la tierra no podía dar nacimiento al reino de manera independiente. La tierra no podía crear por sí sola a Adán, ¿verdad? Tuvo que venir Dios a crearlo. ¿Y qué hizo? Vamos a leer Génesis 2:7. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que nos dio vida, nos dio aliento de vida, de acuerdo a cómo era Dios. Así Él mismo puso en nosotros aliento de vida. Por eso dice que la tierra no puede dar nacimiento al reino por sí solo. Si la tierra no puede procrear por sí solo, sino empezó a crear, empezó a ver todo lo que en ella hay por la palabra de Dios. Asimismo el hombre tuvo vida hasta que Dios sopló aliento, ¿verdad? Aliento de vida en su nariz. Esta identidad, hermanos, todos sabemos que fue robada,
¿verdad? ¿Por quién? Por el enemigo, por aquel que no quiere que seas prosperado, por aquel que no quiere que seas bendecido, por aquel que te quiere mantener en tristeza, en depresión, en desánimo, en enfermedad, en angustias, en problemas, en escasez. Esa identidad fue robada. Pero vamos a ir a Juan 10:10, donde nos dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Pero para qué vino Jesús? Para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Ven que no predicamos de un evangelio de prosperidad? Predicamos lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Predicamos lo que Jesús vino a darnos en esta tierra. Amén. Vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia en todas las áreas de tu vida. Hermanos, solamente se requiere creer. Sé que algunas veces nos debatimos entre lo que vemos y lo que creemos, pero dice Hebreos 11:1, es por la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no ves. La misma palabra nos está diciendo, no lo ves, pero tienes la certeza de que lo estás esperando y de que lo vas a recibir. Amén. Simplemente así. Tienes un dolor de cabeza, tú lo atas, hablas sanidad, atas ese dolor, atas lo que estás sintiendo, desatas la sanidad que Dios ya te dio. Vas a seguir sintiendo ese dolor de cabeza por un tiempo, porque no se va a ir inmediatamente, porque es más fácil creer lo que ves y lo que sientes que lo que no ves, que lo que estás creyendo. Pero va a llegar un momento que cuando tú te mantengas, aunque esté el dolor de cabeza ahí, tú ya no le prestas atención a eso y tú dices, Señor, gracias, porque tu promesa es promesa de sanidad, porque por tus llagas yo fui sanado, porque tú eres medicina a mis huesos, porque tu palabra es lo que yo necesito. Y va a llegar el momento en que ya ni te vas a acordar que te dolía la cabeza. Pero si tú dices, ay, es que me duele mucho la cabeza, ya oré y ya declaré la palabra, pero no funciona, me sigue doliendo la cabeza, le estás dando vida a ese dolor, le sigues dando vida a ese dolor. No quiere decir que no lo vas a sentir, lo vas a sentir, pero tú sigues declarando lo que por fe estás creyendo, lo que por fe quieres recibir. Amén. Gloria a ti, Señor. Así es que recuerden siempre, hermanos, el ladrón vino a robar, vino a matar y vino a destruir, pero Jesús vino a darte vida y a vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. El hombre, hermanos, el hombre, Adán, Eva, perdieron un reino. Perdieron un reino. Perdieron la abundancia que había en ese reino. ¿Te recuerdas en Génesis, verdad? Cuando Dios se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado, que los buscaba, ¿verdad? Y que se dio cuenta que habían pecado, que habían desobedecido, los tuvo que expulsar de su reino, de ese paraíso, de ese lugar de abundancia, de ese lugar donde no necesitaban nada más que tomar posesión de lo que el Señor les había dado. Que les dijo, les dio autoridad, les dio poder, les dio frutos, les dio árboles que tenían semilla, todo lo que necesitaban estaba en ese paraíso, ¿verdad? En ese lugar, en ese reino que Dios estableció para nosotros, para el hombre. ¿Qué hizo? Los expulsó. Y cuando los expulsó, les dijo que tenían ahora que comer con el sudor de su frente. Ahora es que venían a sufrir. Ahora es que venían a la escasez por la desobediencia. Y hasta puso querubines, ¿verdad? Con espadas para que no fuera tan fácil que ellos pudieran regresar a lo que habían perdido, aquello que habían despreciado. Por eso es que el hombre perdió un reino, no perdió una religiosidad, porque si no era fácil encontrarlo, perdió un reino que era difícil volver a entrar, que no tan fácil podía regresar. Jesús vino para traer el reino, para traer ese reino nuevamente a la tierra. No vino a establecer una religión. Y la humanidad no busca una religión, porque no hay nada en ello. Busca un reino. Para muchos sigue perdido ese reino. Por eso la religión no puede satisfacer
plenamente el espíritu humano. El reino de los cielos tiene la más alta prioridad en virtud de su propósito original, de la creación del hombre. El reino fue la primera forma de gobierno sobre esta tierra. Te decía que la religión no puede satisfacer plenamente al espíritu humano. Y la palabra nos habla de eso, ¿verdad? Nos dan solamente lechita, una probadita de la palabra, una probadita de lo que dice la promesa, una probadita de lo que dice aquella otra promesa, ¿verdad? Pero nunca nos dan algo que va a durar o que va a perdurar en nosotros. Y que aunque no esté el pastor, y que aunque no esté la hermana, y que aunque no esté la que ora, la que intercede, yo voy a seguir recibiendo mis bendiciones. Eso es el reino. La religiosidad te ata. Si no está el pastor, tú no tienes autoridad para orar, ¿verdad? Si no está la hermana que está encargada de la línea de oración, tú no puedes orar por ti mismo, porque no estás capacitado, porque no te ha capacitado plenamente. Amén. Gloria a Dios. No estoy en contra de ninguna iglesia ni de nada. Estoy en contra de la religiosidad porque eso no te permite avanzar. Hermanos, es triste ver hermanos cristianos de muchos años y cuando platicas con ellos ves esa escasez de la palabra, esa escasez de lo que la palabra dice. Ves esa escasez en su corazón, pero cuando les empiezas a hablar del reino no lo creen. Lo desechan. Dicen, no, mejor me quedo aquí donde estoy. Aquí medio pasándola, pero aquí estoy bien. Aquí no me exigen que aprenda. Aquí no me dicen que tengo que declarar la palabra. Aquí no me dicen que tengo que creer. Aquí solamente creo que pues si esta es la voluntad de Dios, que yo esté así voy a estar. Y así nos mantienen, ¿verdad? Se mantienen a las personas en la religiosidad. Pero el reino de Dios te dice, busca el reino de Dios y su justicia para que todo lo que tú necesites se te sea añadido, para que no tengas necesidad de nada. Amén. Gloria a Dios. Déjenme ver dónde me quedé. El reino de los cielos tiene la más alta prioridad en virtud de su propósito original. El reino fue la primera forma de gobierno sobre esta tierra. Veamos Oseas 3, versículo 4 y 5. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? Oseas 3, 4, versículo 4 y 5, perdón. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová y su Dios, buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué van a buscar? Dice la palabra, van a buscar a su Dios, van a buscar ese reinado. Dios y a David su rey. Dios puso a David como rey para el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tuvieran ese gobierno. Ven cómo desde un principio Dios estableció el reino como la primera forma de gobierno sobre esta tierra. Y el versículo anterior decía que muchos van a pasar mucho tiempo sin buscar, sin encontrar lo que el reino tiene. Y aún así siguen muchos. Una forma más de entender que el reino es esto, de entender que el reino de Dios ha estado aquí desde el principio, pero algunos aún siguen buscando sin que nadie los dirija hacia el propósito de Dios, porque solo han encontrado una mal dirección. Vamos a ir a Oseas 4:6 y todos no sabemos este versículo, la mayoría, ¿verdad? No sabemos este versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros insistimos en que mientras más pobre, más santo, en que mientras más enfermo, más glorifico a Dios, en que mientras más enfermo, estoy pagando mi condena aquí y ya cuando vaya al cielo voy a tener todo lo que necesite. Mientras yo más insista en esas cosas, estoy desechando el conocimiento de Dios. Estoy desechando el reino de Dios. ¿Y qué sucede? Mi pueblo fue destruido, dice. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. En otra versión dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento se nos roban las bendiciones. Por falta de conocimiento seguimos viviendo entre el mundo y el reino, o entre el mundo y la religión, por falta de conocimiento. ¿Amén? Gloria a ti, Señor. Dios envió a Jesús a la tierra, trayendo nuevamente el gobierno del reino de Dios, y lo anuncia desde Isaías. Vamos a ir a Isaías 9, versículos 6 y 7, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. ¿Ven cómo vino a reinar nuevamente sobre ese trono, sobre ese reino que el Señor quería o que estaba preparando, que estaba estableciendo con reyes, como lo fue con David? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué tenía que pasar? Tenía que venir Jesús nuevamente, así como desde el principio se dio un soplo de vida, ¿verdad? Para que el reino de Dios habitara, para que la imagen de Dios estuviera en nosotros. Así tuvo que venir Jesús nuevamente a rescatar ese reino perdido y dárnoslos nuevamente a todos nosotros. Amén. Vamos a ir a Juan 18, versículo 36 y 37. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que está en el reino, que recibe el reino, que ha recibido a Jesús primeramente como Señor y Salvador, ahora es parte del reino. Dice, tú dices que yo soy rey y yo para esto vine. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, de este reino que Dios ha querido desde un principio establecer en esta tierra para que a ti y a mí nada nos falte. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solamente recibimos salvación, hermanos, no solamente hemos recibido salvación, hemos recibido una nueva ciudadanía. Colosenses 1, 12 y 13, vamos a leer. Colosenses 1, 12 nos dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Siguiente versículo. El cual nos ha librado, ¿de dónde nos libró? De la potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde fuimos trasladados? ¿Y de dónde saca la gente que el reino de Dios es algo nuevo? Si una vez que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nos saca de la potestad que había antes en las tinieblas, de la potestad en la que el enemigo puso a Adán y Eva. Dios nos saca de esa potestad de las tinieblas y ya no pertenecemos a las tinieblas nomás. Ya no perteneces a la enfermedad, ya no perteneces a la escasez, ya no perteneces a los fracasos, ya no perteneces a eso. Ahora eres trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, a ese reino donde somos llamados a habitar, donde se nos dio por herencia a través de Jesús. Ya no perteneces a nada de lo que había antes, pero la religiosidad nos engaña y nos dice que si Dios te quiere mantener así es voluntad de Dios y tú no puedes hacer nada por eso. Pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que ya no tengas nada que ver con las tinieblas, que ahora habites en el reino de Dios. Amén.
Tenemos que conocer y adentrarnos en su reino para participar de cada derecho que por justicia te corresponde. Que por justicia te corresponde a través de Jesús. Hermanos, cuando tú eres ciudadano de un país, vamos a decir eres ciudadano de este país, y dices, no, ese cheque que enviaron me corresponde y lo voy a pelear porque no me ha llegado y déjenme llamar al IRS y empiezas, ¿verdad?, a buscar, a ver dónde está tu cheque, hasta les ponen una página ahí para que lo busquen. ¿Por qué no buscar las bendiciones de Dios? ¿Por qué no buscar de esa manera las bendiciones de Dios? Por derecho te corresponden también. Por derecho te corresponden y no hay requisitos, solamente tener fe y creer en cada promesa del Señor. Lo que es del mundo lo queremos buscar y porque pues, a mí me corresponde, porque si se los dieron es porque también es para mí y es mi derecho. Pero también es tu derecho tener sanidad. Pero también es tu derecho usar el nombre de Jesús. Pero también es tu derecho usar la sangre de Jesús. También es tu derecho que vivas en completa paz, en completa armonía, en completo gozo, manifestando milagros, señales y prodigios en tu vida. También es tu derecho. Por derecho te corresponde. Porque el Señor te sacó, el Señor Jesús te sacó de las tinieblas. Ya no perteneces a ellas. Busca lo que por derecho te corresponde, hermanos. Amén. Gloria a ti, Señor. Por derecho te corresponde, por justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo te sea añadido. Vamos a ir a Juan 20, versículo 21. Gloria a tu nombre, Señor. Ya estoy por terminar, hermanos. Gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Ven cómo tenemos poder y autoridad? Para usar el nombre de Jesús. Para echar fuera de tu vida todo lo que no es agradable, todo lo que pertenece a las tinieblas. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. Aleluya. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores por nuestra propia cuenta. No. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya. Muchos, estando en la iglesia, no están reconciliados con Dios. Es que Dios así me quiere tener. Es que hace 15 años cometí este pecado y pues sí vengo a la iglesia, pero no puedo recibir de Dios, no puedo recibir, como si Dios te vetara porque hiciste un pecado. No, ya recibiste a Jesús, ya lo que pasó, ya te sacó de esas tinieblas y ya fuiste trasladado al reino de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo, somos unos embajadores del reino de Dios. Amén. ¿Ya leí Colosenses 3:17? Creo que no, ¿verdad? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo en el nombre que te representa, en el nombre que te da autoridad, en el nombre que te da poder, en el nombre que vino a recuperar el reino y a ponerlo otra vez en ti. Amén. Hazlo en el nombre de Jesús. Esa es tu credencial, eso es lo que necesitas. Todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, hazlo en el nombre de nuestra máxima autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último vamos a ir a Juan 16:33. Gloria a tu nombre, Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas preocupación, dice el Señor. Para que en mí tengas enfermedad, para que en mí tengas escasez. No, paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz.
En el mundo que tienes, en aquel Aflicción. mundo de tinieblas que hay Aflicción. aflicción. Pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esa victoria que yo obtuve, yo te la di a ti. Esa victoria que Jesús ha tenido, que tuvo en esa cruz del Calvario, te la dejó a ti como herencia. Ahora tú eres un representante, eres un embajador del reino de Dios. Y ahora puedes tener en el Señor paz. No importa lo que suceda afuera, en ti siempre va a haber paz, siempre y cuando tengas confianza en el Señor. Amén. Amén. Así es que, hermanos, no te dejes engañar. Cuando te digan es que tú no puedes, es que se necesita de mucho ayuno y de mucha oración, y solamente aquellos que se dedican a la oración y aquellos que están siempre en ayuno pueden orar por ti para que seas liberado. Escuchamos nuevamente de nuestro pastor este testimonio del hermano. Ni siquiera oraron por él. Ni siquiera oraron por él. Él fue a la iglesia, escuchó la predicación, escuchó la palabra, lo tomó para él. Y dice, nos decía nuestro hermano Ignacio, dice este varón decía, qué bueno que se me olvidó la bolsa. Dios quiso que se me olvidara esa bolsa para que usted fuera testigo de lo que Dios hizo en esa predicación. Amén. Ni siquiera requirió de la oración, simplemente en la palabra. Si vemos este ejemplo del centurión que le dijo, Señor, no vayas, no tienes que ir, no tienes que tocar a mi siervo, no tienes que imponerle manos, no tienes que hacer tremendo ayuno y tremenda oración de 3 días. No tienes que ir, solo envía la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y reconozco tu autoridad. Envía la palabra, porque yo sé que tu palabra va a hacer el efecto. ¿Y qué sucedió? Su siervo quedó sanado en ese mismo momento, porque en la palabra hay poder, porque en la palabra hay autoridad, porque la palabra es viva y es eficaz y hace el efecto para lo cual tú la envías. Así es que siempre que envíes la palabra, siempre que ores por algo, no dudes, ten la certeza de que va a ser hecho, porque así será. No necesitas más que agradecerle a Dios. Gracias, Señor, porque envié la palabra y solamente estoy esperando la confirmación, porque envié la palabra y estoy esperando ese testimonio. Yo te doy gracias, porque aunque vea lo contrario, no lo voy a ver, ¿verdad? Aunque vea lo contrario, no lo voy a ver, perdón por decir eso. Aunque esté viendo lo que está sucediendo, no voy a decir, ay, no, tengo que ser realista porque lo estoy viendo. No, te estoy viendo ahí, pero no te hago caso, te ignoro y me sigo a la promesa. Amén. Aunque lo vea, no lo voy a hacer caso. Aunque vea lo negativo, no lo voy a hacer caso. Yo me voy a la promesa del Señor y voy a seguir. Y aunque sigas ahí, aunque me vengas siguiendo, no te voy a hacer caso. Voy a seguir a la promesa del Señor, porque es pues la fe, la certeza de lo que yo estoy esperando y la convicción de que lo voy a tener. Amén. Y aquello que te venga siguiendo se va a cansar de seguirte y se va a ir y va a venir la bendición. Aleluya. Así es que, hermanos, tú eres un ciudadano del reino. Tú eres un ciudadano, un embajador del reino de los cielos. Tú no te dejes engañar por otra cosa. Tú tienes poder, tienes autoridad. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de nuestro Rey, de aquella máxima autoridad que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Esto es todo. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga.